Hola, soy Guillermo Dona María. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre ansiedad, temores, miedos. Estamos sin duda viviendo en circunstancias especiales que probablemente ninguno de nosotros vivió en toda su vida y se ha disparado cada día de una manera grande, de una manera exponencial, temores, ansiedades, un gran estrés, cambios. Nos estamos adaptando en poco tiempo a cambios rápidos. Sin embargo, como cristianos, abrazamos la realidad, pero también abrazamos la esperanza. Y justamente podemos ser instrumentos de paz, de consuelo, de apoyo, de ayuda, de amor, de empatía con los más necesitados. A la misma vez, confiamos en la intervención de nuestro buen Dios, un Dios real, creador, todopoderoso, que sin duda está interviniendo y va a intervenir en las circunstancias especiales por las que estamos atravesando toda la humanidad. En tiempos de crisis, una de las cosas muy saludables que podemos hacer es invertir en nosotros, invertir en la calidad de nuestra vida. Esto nos permite, entre otras cosas, ser mejores agentes de cambio. En el programa de nuestra iglesia, Willow Creek Casa de Luz, desde la semana pasada comenzamos a hablar acerca de ansiedad. Y por 7 semanas vamos a estar hablando de este tema, todo lo que tiene que ver con nuestros miedos, nuestros temores, el estrés, el distrés, cuando reaccionamos bien, cuando reaccionamos de formas enfermizas. Hoy particularmente el objetivo no es hablar de la pandemia con la cual estamos asustados y temerosos en el mundo entero día a día. Hoy queremos hablar acerca de cómo redirigir nuestros temores, nuestros miedos, redirigirlos de una manera saludable y sobre todo redirigirlos hacia Dios y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que una vez más, bienvenidos. Tenemos una presentación de PowerPoint a mi izquierda que pueden verla con toda comodidad. Bienvenidos una vez más. Hablemos de nuestros miedos, de nuestros temores, cómo identificarlos y cómo redirigirlos. Una frase interesante es que nuestra vida como seres humanos es una lucha entre la fe y el temor. Siempre estamos luchando entre la esperanza, creer, tener una esperanza real y los miedos que tenemos como seres humanos, que es algo natural. Me gusta un pasaje hermoso del libro de Isaías en el capítulo 41 y en el versículo 10, donde Isaías dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué versículo hermoso en tiempos de crisis, presión, dificultad. Y ahí vamos un poquito con el tema de miedo y temor. ¿Qué es el miedo? Para definirlo de una manera clara. Cuando hablamos de miedo, hablamos de una emoción de autoprotección. Todos tenemos esta reacción, los animales también tienen esta reacción y esta emoción de autoprotección. Está caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real, ya sea pasado, presente o futuro. Particularmente la epidemia, la pandemia actual con el coronavirus, nos genera una serie de peligros, una serie de inseguridades, y entonces tendemos a reaccionar de formas saludables o de formas enfermizas, ya lo vamos a ver. Miedo es una emoción que provoca una reacción natural ante un riesgo o una amenaza. Es normal, es natural tener miedo. El tema es cómo se dispara el miedo y en qué nivel se dispara el miedo. Hablamos de una emoción, en el campo de la psicología hablamos de una emoción de discernimiento. Esto es, nos permite el miedo discernir que hay un peligro real, una amenaza real, y tener entonces una conducta de protección. Por último, cuando hablamos de temor, hay una pequeña diferencia entre miedo y temor. Cuando hablamos de temor, hablamos de una emoción que nos lleva a escapar de todo lo que nos puede dañar o de todo lo que nos puede ocurrir en el futuro. Cuando hablamos de temor, por ejemplo, decimos siento temor por lo que me puede ocurrir, por lo que me puede suceder.
no me está ocurriendo en este momento, pero tengo miedo que me ocurra en el futuro. Y frecuentemente el temor se desencadena por riesgos no reales o imaginarios. Una pequeña diferencia entre miedo y temor. Un poquito más sobre miedo. El miedo tiene un componente positivo y un componente negativo. El componente positivo es un componente de prudencia. Por ejemplo, si hablamos, como es la información generalizada en todo el mundo acerca de prevención de este nuevo virus. Les mencioné que no íbamos a hablar del virus, hay demasiada información en todos los medios, una información actualizada día a día, minuto a minuto, pero vamos a referirnos a él, dado que en este momento estamos con todo ese miedo y con todo el temor generado. Estamos hablando de un componente positivo de prevención con el nuevo virus. Estamos hablando de tomar cierta distancia, estamos hablando de lavarnos las manos, estamos hablando de si uno tiene ciertos síntomas, mirar qué tipo de síntomas uno tiene y si puede relacionarse con los síntomas de enfermedad del nuevo virus, etc. Hay una cantidad de prevención que podemos tomar y es el componente positivo. Y hay un componente negativo, reaccionar con pánico. No cabe ninguna duda, en todo este tiempo he recibido una enorme cantidad de llamadas de gente que dice estoy en pánico. Se acaba el mundo, es el fin del mundo y mucha gente entra en pánico, toma decisiones que no son realistas, compra cosas que no son reales y que tal vez no las van a usar. Y entonces los medios a veces se encargan de generar más pánico y la gente se conecta minuto a minuto para ver qué nuevo elemento de destrucción hay en el mundo. Entonces eso levanta una reacción de miedo extremo o de pánico. El miedo se convierte en temor justamente cuando nos asustamos de cosas que no son reales, cuando la sensación de miedo es desproporcionada respecto al verdadero peligro presente. A veces el peligro es así y el miedo se dispara así. En muchas otras ocasiones el miedo nos paraliza cuando se convierte en temor y nos impide avanzar de una manera saludable en la vida. Por último, puede escalar de tal manera que se transforma en un trastorno físico y emocional. Podemos enfermarnos seriamente en nuestra vida física por una serie de mecanismos que se disparan que en un momento vamos a ver, o podemos enfermarnos desde el punto de vista emocional. Miramos algunas de estas reacciones ahora. Cuando hablamos de miedo y temor, es interesante, en la Biblia son algunas de las palabras más usadas. Cuando uno mira diferentes formas en que se usa la palabra temor o miedo, aparece unas 700 veces. Tremenda cantidad de veces, ¿verdad? Como una emoción muy humana que a lo largo de la Biblia hemos encontrado mucha gente y muchas reacciones que la Biblia nos presenta sobre miedo y temor. Y es interesante también que la palabra no temas se repite en la Biblia unas 350 veces. Particularmente Dios mismo hablando de no temas. Y ahora vamos a ver cuál es el balance entre el temor y la esperanza. En el hebreo del Antiguo Testamento aparece la palabra yira y en el griego del Nuevo Testamento aparece la palabra phobos, donde la palabra fobia justamente deriva del griego phobos. Ya vamos a hablar de esto. Es interesante, por ejemplo, en el libro de los Salmos, 150 salmos, una enorme cantidad de veces el rey David, que fue uno de los que más escribió los salmos, describió mucho acerca de experiencias de temor. Una vez más, es una emoción humana. Dios mismo ha colocado esa emoción en nuestro ser. Y por ejemplo, en el Salmo 55:5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí. Y más aún dice, terror me ha cubierto. Cuando se dispara una reacción de pánico y de terror. Vemos en un hombre de Dios, en un hombre con una gran espiritualidad, sin embargo, con extremos miedos. Sin embargo, la mayoría de las veces, a pesar de que el rey David nos hace ver su corazón y nos habla de sus temores, la mayoría de las veces que usaba la palabra yira en el Antiguo Testamento, entonces esta palabra se refería a un temor positivo de Dios. Incluía una profunda confianza, una profunda reverencia, un descanso en Dios y en su palabra. Ya vamos a mirar un poquito más acerca de esto.
Por ejemplo, miramos en la Biblia las palabras miedo, temor, se usan cientos de veces y van desde el Génesis al Apocalipsis, de comienzo a fin. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 10, cuando Dios viene a conectarse y hablar directamente con Adán, le dice a Adán, cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hablando de esta emoción humana, de esta inseguridad, y entonces Adán dice que tuve miedo y me escondí. Salmo 39:4 dice el salmista, sepa yo cuán frágil soy. Es importante tener en cuenta, wow, qué fragilidad real. Muchas veces cuando tenemos catástrofes, problemas, epidemias, nos damos cuenta qué real es la fragilidad física, emocional que tenemos los seres humanos. Qué fácil incluso es perder la vida. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Juan 14:27, el Señor Jesús dijo, hablando de la paz que pueden dar, que Él puede dar en medio de angustia y temor, la paz les dejo, mi paz les doy. No se angustien, no tengan miedo. Por último, en el último libro del Apocalipsis, hablando de Apocalipsis 1:17, dice, no tengan miedo. El mismo Señor dice, yo soy el primero, yo soy el último, hablando de su señorío como Dios, el control de todas las cosas, aún el control hacia la eternidad. Ahora, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedos, temores? ¿Por qué esta emoción humana que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón se puede movilizar? Por muchas razones. Muchas veces tenemos aún genéticamente una constitución emocional ansiosa. Me deja decirle una realidad, yo tengo una tendencia a la ansiedad. Conozco muchos de mis amigos que no tienen la tendencia a reacciones de ansiedad que yo tengo. Pero muchos tenemos una constitución emocional ansiosa, una predisposición mayor a reaccionar con ansiedad. ¿Por qué tenemos miedo? Por eventos traumáticos del pasado. Muchas veces hemos tenido eventos traumáticos serios en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, problemas, catástrofes, etc. Y tenemos ese recuerdo en nuestra mente y tenemos miedo cuando algo aparece hoy que se parece al evento traumático que tuvimos en el pasado. Muchas veces luchamos con inseguridad y con falta de confianza. Estas son conductas aprendidas porque también todo lo que tiene que ver con miedo y temor son conductas aprendidas, aunque se dispara fácilmente en nuestra vida física y emocional. Podemos aprender a disparar estas conductas o podemos aprender a controlarlas. Ya vamos a mirar cómo controlarlas. ¿Por qué tenemos miedo? Por situaciones extremas que pueden ser estresantes o peligrosas. Tenemos una forma de interpretar los eventos de la vida. Muchas veces tenemos una catástrofe natural o un problema con el clima, extremo frío, extremo calor, o un huracán, un tornado, una inundación. Y entonces como seres humanos tenemos miedo. Los animales compartirían la misma experiencia de miedo, de temor y hacer algo para seguir sobreviviendo. Obviamente una epidemia, la pandemia que estamos teniendo con este nuevo virus genera todo un mundo de inseguridades. ¿Qué puede pasar? Un virus nuevo, ¿cómo puede reaccionar nuestra inmunidad, nuestra defensa? ¿Podría morir? ¿Voy a vivir? ¿Qué pasará con mis hijos, con mis padres, con mis finanzas? Y entonces genera mucho miedo. Un par de elementos más de por qué tenemos miedo. Falta de confianza en una fuente superior. Cuando uno confía en uno mismo y uno dice, bueno, yo soy el Dios de mi propia existencia, uno está frito. Cuando uno tiene una falta de confianza en una fuente superior como es Dios, uno enfrenta la realidad de los peligros de la vida con una gran inseguridad. Problemas físicos, cuando tenemos una salud que está defectuosa y tenemos miedo entonces que ciertas condiciones puedan impactar nuestra vida de una manera muy seria. Por último, cuando tenemos contacto con los medios, cuando uno escucha a los medios, a veces los medios se encargan de torturar a la población, a la comunidad. Los periodistas se levantan pensando, a ver, ¿cómo podemos hoy torturar a la comunidad? Bueno, en parte es un chiste, pero en parte es real.
a veces tenemos contacto con medios y es interesante cuando uno tiene temor, muchas veces se conecta exactamente con aquello que activa más y más y más los temores y uno puede llegar a reacciones de pánico. Mucha gente se conecta con personas ansiosas y miedosas que no bien saludan, dicen, ¿has visto lo terrible que es? Y empiezan a contar de todas las catástrofes habidas y por haber, y entonces esto genera en la gente que tiene una predisposición a tener reacciones de miedo y de temor, genera un temor mucho mayor. Muy bien, vamos a tomar un momento donde usted puede ver, vamos a tomar un minutito donde usted puede tal vez anotar algo interesante a nivel de identificar nuestros miedos y temores. Y esto está bajo la frase, mis miedos o temores son. Tome un minuto donde usted pueda identificar y tal vez escribir en un papel cuáles son mis miedos reales, cuáles son mis temores reales, a qué cosa le tengo miedo, qué cosa me genera inseguridad, me genera estas reacciones que estamos hablando. Tome un minuto y ya seguimos. Bueno, bienvenidos de nuevo y espero que hayan hecho una buena lista realista. La mejor manera de ver cómo poder superar nuestros miedos y nuestros temores, en primer lugar, es identificarlos. Ahora, déjenme hablarle un poquitito cómo en nuestra vida física, en nuestra personalidad, se forman estos miedos, estos temores. Dios nos creó con un cerebro bastante complicado, con una computadora bastante complicada. Este es el nuevo cerebro, lo que nos hace seres humanos. Dentro de este nuevo cerebro hay lo que llamamos un viejo cerebro. En medicina se llama un cerebro límbico, un sistema límbico, donde tiene muchas formaciones nerviosas. Quiero hablar en modo especial de la amígdala. Es un centro nervioso que está en el centro del cerebro. No tiene que ver con estas amígdalas, tiene que ver con la amígdala en el cerebro, que es un centro nervioso que controla las emociones básicas como el miedo, el temor, y se encarga de localizar la fuente de peligro. Es un centro que está todo el tiempo mirando la fuente de peligro, aun cuando estamos durmiendo. Afecta la memoria emocional almacenando las experiencias pasadas. Ustedes habrán escuchado, hace un tiempito hablaba con un joven, ahora está en sus 20 y más. Cuando era niño tuvo una experiencia tremenda de un perro, de un vecino, que le mordió la cara, estuvo un año con cirugías, dolor, una experiencia terrible. Cuando ve un perro en este momento, se aterroriza. ¿Qué hace la amígdala? Tiene esa memoria emocional donde puede recordar exactamente, sentir en las emociones lo que le pasó muchos años atrás. Una vez más, la amígdala almacena esas experiencias pasadas. Es la razón por la cual hoy día, cuando hay una experiencia que se parece a un evento traumático en el futuro, reaccionamos de esa manera. Cuando la amígdala se activa, se desencadena justamente esta sensación de miedo y de ansiedad, que está muy bien porque es parte del estrés y de reaccionar ante un miedo o ante un peligro real. Y entonces se disparan en nuestro cuerpo lo que llamamos hormonas del estrés, dos particularmente, como son la adrenalina y el cortisol. Se disparan de unas glándulas que tenemos encima de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Entonces, la adrenalina y el cortisol preparan al cuerpo para huir, para enfrentar, pero mucha adrenalina y mucho cortisol permanentemente pueden enfermar al cuerpo. Entonces, la respuesta final, cuando se disparan estas reacciones, puede ser de huir, de enfrentar o de paralizarse,
Ya vamos a volver en un momento a esto. Ahora, cuando hablamos de reacciones, tenemos diferentes niveles de reacción. Miramos alguna de esos niveles de reacción. Va del susto a la paranoia. El susto es un miedo breve y rápido activado por una causa pequeña. Uno puede ver algo que de pronto, ¡ay! Me asusté. Ok, no hay problema. La reacción de alarma. Es interesante, la palabra alarma viene en nuestro vocabulario español, quiere decir a las armas. En otras palabras, cuando uno ve cierto peligro, algo amenazador, alarma indica vamos a agarrar las armas, vamos a defendernos. Interesante, ¿verdad? Causada por un peligro real o un peligro imaginario. Ya es un poquito más que el susto. Nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona un poquito más arriba. Cuando hablamos de preocupación, y muchas veces la preocupación se transforma en obsesión, hablamos de un pensamiento que se ocupa permanentemente en. A veces cuando algo tememos mucho o se transforma en un temor, muchas veces imaginario, nos obsesionamos. Y entonces cada minuto, cada hora, cada día le damos más lugar en nuestra mente hasta que se forma un álbum de fotografías que empieza a torturar nuestra vida. Desconfianza es la falta de confianza, es miedo relacional. Ansiedad es una reacción física emocional. Por ejemplo, podemos tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad o un estado permanente de ansiedad generalizada. Hay gente que se levanta y ya tiene un nivel de ansiedad. Todos tenemos un cierto nivel de ansiedad, pero hay gente con un trastorno de ansiedad generalizada que se levantan y ya están con un nivel alto y viven todo el tiempo con un nivel alto de ansiedad generalizada que puede dañar mucho su cuerpo. Cuando hablamos de fobias, estamos hablando de temores irracionales. Más adelante en uno de estos temas vamos a hablar de muchas de las fobias. Están descritas unas 300 fobias que tenemos los seres humanos. Cuando reaccionamos de esta manera, podemos reaccionar más arriba con temor, con espanto, con pánico. Esto es un temor excesivo y un miedo descontrolado. Por último, la paranoia es un trastorno un delirio de persecución. Me siento perseguido. Hay muchas personas que ya tienen trastornos de tipo psicóticos, donde tienen entonces un delirio de persecución, se sienten perseguidos por fuentes imaginarias. ¿Qué le está pasando a esta muchacha? Bueno, está teniendo miedo, temor a este virus actual, ¿verdad? El coronavirus, a toda esta pandemia. Uno puede tomar esto desde una manera positiva, cuidarse, hacer lo mejor de nuestra parte, o tomar esto con una perspectiva de terror, de espanto, de paranoia, de muerte inminente. Ahí están las diferentes reacciones que podemos tener. Miramos un poquito más en este gráfico. Cuando tenemos una señal de alarma, que es un peligro que activa, ¿qué es lo que activa? Bueno, activa nuestro sistema de pensamiento, activa nuestras emociones, activa aquello con que estamos formados, y entonces aparece toda esta reacción de miedo y temor. Cuando aparece esta reacción de miedo y temor, entonces hay consecuencias físicas, emocionales, espirituales, relacionales, impacta a todo nuestro ser. Y finalmente tenemos un resultado en nuestra conducta donde tenemos más miedo, más temor, más preocupación, o finalmente terminamos teniendo alguna de estas reacciones que mirábamos antes, que van del susto a la paranoia. A lo largo del tiempo se van armando estas formas de reacción y después se disparan muy automáticamente. El tema de hoy tiene que ver justamente con cómo aprender un nuevo patrón de respuesta o cómo redirigir justamente nuestros miedos, nuestros temores. Vamos a seguir hablando de este tema. Sin embargo, la misma señal de alarma o el mismo peligro que aquí estaba activando esta respuesta negativa de miedo y de temor, ahora tenemos una respuesta positiva. Y entonces una respuesta más positiva, más sensata, produce consecuencias físicas, emocionales, espirituales, relacionales, y entonces más saludables que el anterior, y el resultado final es una conducta con más confianza, más libertad, más salud, más bienestar. Una vez más reconozco que explicarlo en un gráfico es sencillo, muchas veces no es tan sencillo vivirlo en nuestra vida real. Todos luchamos
entre este tipo de respuestas que a veces se han establecido en nuestras vidas y este tipo de respuestas que son respuestas para aprender a funcionar con un nuevo patrón de respuesta. Miramos un poquito más lo mismo. Tenemos en nuestra mente un sistema de creencias como un álbum de fotografías, un equipo audiovisual mental. Es interesante. Entonces, hoy sabemos que el evento que desencadena, cualquier cosa que desencadena temor, miedo, impacta el sistema de creencias, impacta nuestro sistema de pensamiento. Este sistema de creencias, ideas, pensamientos es una estructura que ya tenemos armada en nuestra personalidad y tiende a responder de una manera rápida, de una manera automática, de una manera fácil, porque está armada desde que nacemos, aún está armada, como hablábamos hoy, desde la parte genética. Tenemos gente que tiene posibilidad de reaccionar con más ansiedad, con más temor que otros, pero en la medida que vamos teniendo un sistema de creencias negativas, problemáticas, a pensamientos catastróficos, entonces los eventos impactan nuestro sistema de creencias y pensamientos y ya no vemos al evento como es en sí, no vemos a la realidad como es, sino empezamos a ver una realidad que aunque no es exactamente esta realidad, pero en nuestra mente ya la armamos y entonces tenemos una cierta conducta que puede ser muy negativa. Cuando tenemos un cambio en este sistema de creencias y pensamientos, el mismo evento que aquí está desencadenando cierto tipo de conducta, como ha habido un cambio en la manera en que interpretamos, en la manera en que recibimos al evento, entonces se produce una nueva conducta. Estamos justamente hablando de esto, aprendiendo un nuevo patrón de conducta o de respuesta, aprendiendo justamente a redirigir nuestros temores, nuestros miedos. En el idioma mandarín que manejan millones de asiáticos, es interesante ver, tienen estos símbolos. Tengo entendido que en el abecedario de ellos tienen 28.000 de estos signos, así que hay que nacer en esos países para manejar los miles de signos que hay. Tienen este signo que habla de problema y este signo que habla de oportunidad. En otras palabras, cuando aparece un determinado problema, un determinado desafío, una circunstancia problemática en la vida, uno puede quedarse con el problema o puede dar una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de entender mejor, reaccionar mejor, cambiar, mejorar la forma en que pensamos, sentimos, reaccionamos. Hermoso, ¿verdad? Es lo que hablamos de problema y oportunidad. No estamos grabados para tener que reaccionar siempre de la misma manera. Podemos aprender, podemos reaprender, podemos redirigir nuestros temores, nuestros miedos y entonces abrir puertas a oportunidades. Entonces retomamos el tema de cómo reaccionamos frente a peligro. Hoy hablábamos de esto y ahora lo miramos de una manera más profunda. Podemos escapar y podemos correr de los peligros y seguir escapando. Podemos enfrentar los peligros de tal manera de voy a enfrentarlo, voy a hacerle frente, voy a ver qué sale de esto. O mucha gente se paraliza. Podemos frizarnos, podemos congelarnos, podemos paralizarnos. Diferentes respuestas. Vamos a mirar cuál es la mejor respuesta que podemos tener frente a los peligros reales o imaginarios. La expresión "tengo miedo, Señor" es una expresión que muchos de nosotros a lo largo de mucho tiempo podemos decirle a Dios: Señor, soy frágil. El salmista reconocía: sepa yo cuán frágil soy. Somos frágiles como seres humanos y muchas veces o lo decimos o lo sentimos, tenemos miedo. Hay muchas cosas que nos producen miedo. Juan 14:27, el Señor Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos esa experiencia de paz frente a nuestros miedos. Y sigue diciendo: yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. El mundo en que vivimos es un lugar sin duda peligroso, es un lugar donde tenemos muchas amenazas, y entonces termina diciendo: no se angustien ni tengan miedo. Una expresión que se repite muchas veces en la Biblia: no tengan miedo. Una expresión de Dios mismo a nuestra humanidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 15 dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo.
la esclavitud al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Les permite, y hablamos de la redirección de nuestros temores, le permite entonces redirigir sus miedos, sus temores, en una dirección donde podemos relacionarnos con Dios de una mejor manera, de una manera más saludable, y ya vamos a mirar un poquito más sobre esto. Unos cuantos versículos más que nos hablan de miedo. Mateo 10:31 dice, así que no tengan miedo, dijo el Señor Jesús, hablando del valor que tiene nuestras vidas para Dios. Somos muy valiosos, muy amados, muy queridos. Dios tiene mucho amor a cada uno de nosotros, ama a la humanidad que ha creado, quiere conectarse y relacionarse con nosotros como seres humanos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones, comparando la vida de las aves con nuestra humanidad. El libro de Hebreos en el capítulo 13 y versículo 6 dice, Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, así que podemos decir con toda confianza, no temeré. Basado en promesas, basado en el carácter de Dios, el famoso Salmo 23 en el versículo 4, el salmista dice, aun si voy por valles tenebrosos. Y por cierto, muchas veces vamos a vivir en este mundo y vamos a atravesar valles tenebrosos. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Hermoso salmo. Muy bien, miramos un momento más de cómo hacer terminaciones necesarias y vamos a tomar un nuevo minuto de reflexión. Cuando hablamos de terminaciones necesarias, hablamos donde usamos el poder de la intencionalidad. Somos intencionales, queremos poner nuestros pies en una cierta dirección de vida y entonces, hablando de terminaciones necesarias, decimos, un temor que quiero resolver es, voy a hacer esto y no voy a hacer aquello. Un momento atrás usted estaba reflexionando sobre ciertos miedos, ciertos temores, muy bien, aunque esto está más fácil explicarlo que hacerlo. Sin embargo, cuando personas dicen yo voy a hacer ciertas terminaciones necesarias, entonces voy a empezar a hacer esto para no reaccionar como siempre he reaccionado, con temor y con miedo, no voy a hacer esto. Por ejemplo, un simple ejemplo y tomamos un momento para hacer un alto. Ese es un gráfico donde podemos detener el dominó. Si usted coloca fichas de dominó una al lado de otra de esa manera y golpea la primera ficha, se caen todas. Muy bien, eso pasa también como respuestas de miedo y de temor en nuestra personalidad. No voy particularmente con el tema de la pandemia que tenemos en este momento, tenemos toda la precaución, nos informamos, pero no voy a leer todo el día de una manera obsesiva las noticias sobre el virus. Hay gente que parece que está conectado minuto a minuto, todo el momento, viendo las catástrofes que pasan en cada momento. Eso genera una reacción de pavor, de miedo, de terror, de paranoia, donde uno lee noticias sensacionalistas, noticias reales. Estar observando mi cuerpo a cada hora para ver si tengo síntomas. Hay gente que a cada momento está observando. Tengo fiebre, tengo aquello, un amigo tuvo esto, aquello, entonces no voy a hacer eso. Voy a tomar medidas saludables de precaución, voy a confiar en el cuidado de Dios, voy a salir de mí mismo y voy a ayudar a otros, voy a cuidarme más en todo lo que puede ser comida, higiene, ejercicio, distancia social. Entonces, ponemos de una manera práctica en diferentes áreas de la vida donde tenemos miedo o temor, muy bien, terminaciones necesarias. Voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Tome un momento donde usted pueda pensar, un minuto, algo que usted comenzaría a hacer aún en el día de hoy, acerca de, tengo este temor, tengo este miedo, tengo estas reacciones, ¿qué podría hacer y qué no debería hacer para empezar a hacer estas terminaciones necesarias y redirigir mis temores en otra dirección? Tome un minuto para pensar en esto.
Bueno, espero que haya sido provechoso este momento para pensar cosas que voy a hacer, cosas que no voy a hacer. Seguimos con nuestro tema. Y en la última parte del tema vamos a mirar justamente cómo redirigir nuestros miedos y nuestros temores. Recuerde que una meta saludable es, vamos a tener temores, vamos a tener miedos, vamos a tener situaciones amenazadoras, pero podemos aprender a redirigir nuestros temores en otra dirección. Recordamos esto entonces para repasar algo que ya vimos. Podemos reaccionar de una manera positiva, saludable, esto es con prudencia, con sensatez, con prevención, con cuidado. El libro de Proverbios, escrito mayormente por el sabio Salomón, dice, para recibir el consejo de prudencia. Un libro de la Biblia que refleja la sabiduría de Dios, cómo vivir de una manera diferente. O podemos reaccionar de una manera negativa, con temor, con miedo extremo, con pánico, con una conducta disfuncional, con pobres decisiones. Entonces trabajamos un poquito en ver cómo redirigir nuestros temores. Recordamos entonces, el evento impacta nuestras creencias, impacta nuestro sistema de pensamiento. Entonces aquí es donde podemos hacer muchos cambios. Cuanto más cambios se dan en nuestro sistema de pensamiento, en nuestras creencias, en nuestras ideas, entonces hay un cambio. Podemos reaccionar con miedo y con temor, o podemos reaccionar con confianza y paz. Miedo y temor son conductas aprendidas, confianza, paz, más tranquilidad, menos ansiedad, son conductas que podemos aprender. Formas de enfrentar nuestros miedos. Repasamos un poquito lo que estábamos hablando. Podemos quedar paralizados, metidos como en una cárcel. Estas son conductas ya armadas, estructuradas en nuestra personalidad. Podemos escapar y siempre podemos correr y escapar de nuestros miedos y temores, nunca enfrentarlos, o podemos ver cómo atravesarlos. Ahí en esa lámina tenemos una persona haciendo un acto terrorífico de caminar en una cuerda en un precipicio, tremendo. Pero podemos atravesar nuestros miedos, nuestros temores. Entonces déjeme darle algunas ideas prácticas al respecto. En primer lugar, salir de la zona de comodidad, pero salir de una manera prudente. Una vez más, nos gusta estar en comodidad. Una de esas razones es, el mundo en el que vivimos es un lugar peligroso. El mundo en el que vivimos, no importa dónde usted está viviendo, tenemos dificultades, tenemos dolor, tenemos sufrimiento, y hay que ejercitar todo el tiempo prudencia y decisiones sensatas. Todo el tiempo. Pero el mundo en que vivimos es un lugar peligroso y parece que cada vez más se pone más peligroso. Muchas veces queremos una experiencia de vida asociada con la comodidad, con la seguridad, con el bienestar. Quisiéramos que nada se mueva en nuestra vida, que todo permanezca igual, que estemos seguros, y eso es una fantasía. Creemos en la fantasía de que si estamos en esa zona de seguridad, no vamos a pasar peligro. Grandes fantasías. Vamos a tener peligros, vamos a tener inseguridades. Hoy leíamos cuando el salmista dice, atravesando justamente este valle de lágrimas, vamos a tener situaciones de conflicto. Dios mismo no nos va a prevenir de eso. Al contrario, las situaciones de problemas, dificultades, crean un mejor carácter. Entonces, una de las cosas que sí podemos hacer es invertir en nosotros, profundizar nuestra vida, madurar, ser mejores personas, buscar a Dios, buscar su plan para la vida. Tú y yo fuimos diseñados por Dios y entonces podemos buscar su plan para la vida. Podemos orar, podemos leer la Biblia, entender la sabiduría de Dios y su plan para nuestra vida. Podemos conectarnos con cristianos maduros, mentores, que nos ayuden a crecer. Si nos quedamos en la zona de comodidad, parece que estamos más seguros y más tranquilos y la vida nos va a sonreír, pero es al revés. Nos vamos a morir de aburrimiento y falta de propósito. Y nos vamos a morir de aburrimiento y sequedad de vida. También si no nos movemos de la zona de confort, nos aleja de la aventura de tomar riesgo. Tomar riesgo es una aventura y debemos procurar tomar riesgo, enfrentar justamente para ver cómo atravesar nuestros temores, y entonces nos aleja de la aventura de tomar riesgo y nos aleja del plan de Dios para la vida. El salmista, que muchas veces el rey David habla de sus temores, peligros, enemigos, perseguidores, diferentes peligros que él tenía, como los que nosotros podemos tener en el día de hoy, dice, en el día que temo, yo en ti confío.
enfrentando realmente nuestros temores. Ahora, un poquito más sobre el miedo. El miedo es el precio del crecimiento. Quisiéramos estar seguros y quisiéramos crecer y tener un carácter sólido en esa zona de seguridad. Es imposible. Si no nos arriesgamos, no vamos a crecer. Por eso decimos que el miedo es el precio del crecimiento. Y particularmente si usted dice, soy cristiano y he decidido seguir a Jesús, cualquiera sean las consecuencias que esto puede traer, elegir seguir a Jesús es una elección intencional de desarrollo y de atravesar nuestros miedos y temores. Jesús dice repetidamente, muchas veces, no tengan miedo, porque Él sabe que en nuestra naturaleza humana somos gente que tiene miedo. El miedo está presente siempre que se explora un nuevo territorio de vida. Cuando usted quiera abrir ciertas puertas, aparece el miedo. ¿Vio alguna vez un perro y un gato en un nuevo territorio? Están en alerta. A los seres humanos nos pasa lo mismo. Estamos en alerta. ¿Se acuerda lo que hablábamos de la amígdala? Se pone en alerta. ¿Qué puede pasar acá? Ahora, una vez más, podemos reaccionar con sensatez, con prudencia, con tranquilidad, o podemos reaccionar con angustia, con ataque de pánico, con fobias. Entonces el miedo está presente siempre que se explora un nuevo territorio de vida que implica enfrentar nuevos desafíos. Y déjeme decirle algo, el miedo nunca se irá de nuestra vida mientras crecemos. Recordamos, es una emoción que Dios puso, una emoción de discernimiento, una emoción para tener prudencia, nunca se va a ir. Pero la decisión de crecer involucra una selección entre el riesgo y la comodidad. No permita que el riesgo lo deje detenido, frisado en la comodidad. Arriésguese. Miramos un poquito más sobre esto. Una vez más lo que hablamos de elecciones intencionales. Cuando hablamos de elecciones intencionales, hablamos de elecciones donde ponemos los pies en una dirección de vida. La gente más madura, la gente que crece, que se arriesga, quiere poner sus pies en una dirección de vida. Y estamos hablando de elecciones intencionales. Nos movemos del área de riesgo, atravesamos el riesgo, nos movemos del área de comodidad. Si queremos estar en el área de comodidad, no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a desarrollarnos, necesitamos arriesgarnos prudentemente. Ese es nuestro primer punto de salir de nuestra zona de comodidad. Lo segundo importante, hoy hablábamos de cómo nuestras creencias, nuestras ideas están armadas de una manera donde podemos, esta es una rotonda, acá vienen diferentes caminos, podemos girar en esta rotonda y no salir nunca de esta rotonda, no elegir ninguno de los caminos de salida. Es muy típico de nuestra experiencia como seres humanos, es otra forma de expresar la seguridad con que queremos vivir, girar en la rotonda. La vida es muy aburrida cuando giramos en la rotonda, pero demasiada gente está girando en la rotonda. En otras palabras, cuando hablamos de cambiar los patrones de pensamiento, estamos hablando de que tenemos ideas, creencias, suposiciones, que pueden cerrar toda posibilidad de un cambio real. Son mentiras que hablamos en el campo de la consejería y le ayudamos a la gente a discernir cuáles son las mentiras que crees, las mentiras que te tienen detenido en esa zona de comodidad. Son las mentiras que crees. Esto es terrible, nunca lo haré. ¿Quién dijo que eso es terrible? ¿Y quién dijo que no lo puedes hacer? No tengo la capacidad, soy inútil. ¿Quién ha dicho que eres inútil y que no tienes la capacidad? Podemos aprender a hacer. Palabras como nunca, siempre, son resultado de suposiciones. Nunca lo haré, siempre seré igual. Y entonces nos quedamos detenidos ahí en la zona de comodidad. Justamente estos pensamientos nos mantienen encerrados aquí en el drama de la rotonda. Y es un drama, la vida humana en la rotonda, girando siempre, siempre, siempre en el mismo lugar. La Biblia nos desafía hablando mucho acerca de nuestra mente, nuestros pensamientos. La Biblia habla mucho de cambiar nuestro sistema de pensamiento. Una de esas ideas es pensar de sí con cordura. Es decir, cambiar nuestras creencias, cambiar nuestros pensamientos. Si vamos a cambiar nuestra conducta, es vital, es esencial que aprendamos a cambiar nuestras creencias y pensamientos. Miramos un poquito más otro punto que tiene que ver con cómo redirigir nuestros miedos y temores. Identificar y disminuir los activadores. Los activadores son aquellos elementos que desencadenan, estamos predispuestos, pero hay activadores que desencadenan nuestros miedos y temores, y entonces estos desencadenantes hacen que los interpretemos. Gente temerosa dice esto es terrible,
me van a pasar cosas terribles y entonces hay consecuencias. Gente que mira los activadores, los desencadenantes, los disparadores, lo mira de una manera más de esto es un buen desafío, los voy a enfrentar, etc. Tiene consecuencias diferentes. En otras palabras, es muy útil procurar identificar y disminuir los peligros potenciales que activan el miedo, el temor, la ansiedad, la preocupación, la fobia, la angustia, el pánico, que son aquellas cosas que activan en mi mente, en mis creencias, en mis ideas, en mis pensamientos, que activan todo esto. Entonces, una vez más, para repasar los activadores y disparadores, el evento que desencadena estos disparadores, desencadena entonces, impacta en nuestro patrón de creencias, en nuestros patrones de pensamientos y producen esa conducta de miedo y temor. Esto es aprendido y esto puede ser corregido, podemos redirigir justamente nuestros temores, miedos en otra dirección. Cuarto punto, decide avanzar y crecer. Somos responsables por nuestras reacciones o nuestras respuestas. Hay gente, dice un poquito más abajo, que se sienten víctimas. No puedo, la infancia me golpeó duro, nunca aprendí, nunca fui como mi hermano, mi primo, mi aquel, nunca voy a aprender, y se sienten como una víctima del destino y ya tienen entonces una vida encaminada en una cierta dirección. Debemos ser propietarios de los problemas. Este problema es mío, este temor es mío, este miedo es mío. Siempre he reaccionado de esta manera. Puedo aprender a reaccionar de otra forma. En otras palabras, incluso como cristianos, abrazamos la realidad, no negamos la realidad. No negamos la realidad de nuestra vida, de nuestra humanidad, de los temores reales que hay en nuestro mundo, pero abrazamos la esperanza. Una de las realidades de conocer al Señor Jesús y conocer su plan para nuestras vidas es que hay esperanza. Nuestras vidas tienen esperanza. Podemos cambiar, podemos madurar, podemos crecer, podemos superar nuestros miedos y temores. Pero una de las cosas importantes, hablando de decidir avanzar y crecer, es que hay que elegir crecer. Hablamos de decisiones intencionales a través de tomar riesgos y enfrentar los temores. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo. Esto es real. Si dejamos que los temores y el miedo esclavicen nuestra vida, vamos a terminar enlazados, esclavizados por el resto de la vida a nuestros temores. Y una vez más, elegimos la fe por encima del miedo. Ahora, la fe no es una experiencia mística y real, no es una nube de esperanza falsa. Es interesante ver en Mateo capítulo 8, en el Evangelio según San Mateo, versículos 23 al 27. Interesante en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, por la forma en que está formado y rodeado de ciertas montañas, muchas veces se levantan vientos y tempestades muy rápidas, a veces en cuestión de horas. Y es interesante que Jesús y los discípulos suben a la barca en el lago de Galilea, ahí al ladito de la ciudad llamada Capernaum, y se levanta una tormenta muy muy fuerte, y la Biblia dice que esa tormenta estaba inundando la barca, las olas estaban inundando la barca, y aun cuando la mitad de los discípulos eran pescadores y gente acostumbrada, muchos vivían ahí en esa ciudad de Capernaum, que está al lado del lago Galilea, el hecho de que se inundara, y ellos pensaban, aquí se acaba nuestra vida, se termina nuestra vida, aun cuando eran jóvenes experimentados en la pesca y en ver esas tormentas. Y lo más interesante es que Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Entonces no encajaba en la mente o en la interpretación de los discípulos cómo es que hay una tormenta que está inundando y que seguro nos vamos a morir. En la mente de ellos seguro el destino final de nosotros en este momento es la muerte, y Jesús está durmiendo. Y entonces dice la Escritura que los discípulos lo despertaron: Señor, sálvanos. Y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y muchas veces en estas reacciones de miedo y temor, lo que se dispara es el cuidado. ¿Alguien tiene cuidado de mí? Tengo situaciones amenazadoras que pueden terminar con mi vida, enfermarme, hacerme experimentar pérdidas. Ni Dios tiene interés de cuidarme a mí. Es el drama de los discípulos. Y Jesús les responde, hablando de hombres de poca fe: ¿por qué tienen tanto miedo? Una vez más,
¿Por qué no elegir la fe en vez del miedo? Una fe real en nuestro Dios. Bueno, es una experiencia humana. Probablemente a todos nosotros como seres humanos hubiéramos reaccionado. Yo estoy seguro que hubiera reaccionado de la misma manera en que los discípulos reaccionaron frente a este peligro. Pero es interesante cómo podemos retransformar nuestros miedos, nuestros temores y acercarnos entonces a elegir la fe por encima del temor. Un resumen de lo que estamos hablando. Los discípulos permitieron que la situación dirija sus emociones. Cuando dejamos que los eventos externos dirijan nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, lo más normal es que reaccionamos entonces con temor, con pánico, con miedo, y eso se dispara muy rápidamente. La gentil reprimenda por la falta de fe no se debió a que no supieran que Jesús tenía el poder para salvarlos de la tormenta. Ellos sabían que estaban con el mismo Dios en el barco y lo habían visto hacer diferentes milagros, pero el tema es si iban a creer, luchaban para creer si Él lo haría, si Él realmente estaba cuidando de ellos. Y una vez más, en nuestra vida, realísticamente, vamos a atravesar por tormentas. Dios mismo nos va a empujar a atravesar tormentas. Las tormentas son buenas, ayudan mucho al desarrollo de nuestro carácter, ayudan mucho a aprender. Vamos a atravesar por tormentas. Pero debemos saber que Dios tiene control sobre cada tormenta de nuestra vida. Eso nos da seguridad. ¿Se acuerdan lo que los discípulos le decían? ¿No tienes cuidado de nosotros? Sí, Dios está cuidando de nosotros. Dios nos ama, somos demasiado valiosos para ello. Él va a hacer su parte, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Él nos va a cuidar, nosotros también aprendemos a autocuidarnos. Dios ha prometido dirigirnos, cuidarnos, enseñarnos a manejar las circunstancias difíciles que enfrentamos. Por eso nos ha dado una buena mente, nos ha dado la capacidad de entender, de discernir, de tener prudencia, de tener buen juicio, y vamos a ejercitar esas habilidades. Podemos fijar nuestros ojos en el cuidado y protección de Jesús. Eso trae paz, y si le permitimos, Jesús está siempre en nuestro bote y no está durmiendo con nosotros. Está muy bien despierto y está en nuestro bote, y entonces puede ayudarnos a tener control de las tormentas en nuestra vida. Por eso es importante seguir avanzando. La vida es dinámica. Hay que crecer, hay que madurar, hay que desarrollarnos, aprender de nuestros fracasos. Tal vez hemos experimentado muchos fracasos en nuestra vida, y nuestra vida emocional nos recuerda, eres un perdedor, eres un fracasado, nunca vas a poder enfrentar esto, siempre te va a suceder lo mismo. No crean ese tipo de mentiras. Aprender de los fracasos y comprometerse a seguir luchando en contra de los temores, y hágalo por el resto de la vida. Aprender a dar pasos cuidadosos para enfrentar los miedos. Para eso tenemos prudencia, sensatez, discernimiento, para ver cuál es la mejor manera de enfrentar nuestros miedos. Cuando se siente temor, se puede desplazar la mirada desde esos sentimientos intensos de temor, de ansiedad, hacia lo real. Podemos confiar en Dios, pero también podemos tener una respuesta sana, saludable, que nos ayuda a reaccionar de una manera prudente, sensata, frente a los peligros. Tener paciencia, el aprendizaje requiere tiempo. A veces uno empieza a practicar esto y vuelve a tener ciertas reacciones que no son muy saludables. Téngase paciencia con usted mismo. El aprendizaje toma tiempo. Mantenga esa perspectiva. Voy a aprender, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir madurando, voy a seguir creciendo. El punto 5 nos habla de no viaje solo, sino viaje con compañeros de viaje. Cuando estamos muy solitos en estas experiencias, tendemos a sentirnos desanimados, frustrados, solitarios. El tema es que Dios no nos creó para vivir como gente solitaria, sino Dios nos creó para estar conectados. Y este gráfico nos habla de desarrollar justamente relaciones saludables y positivas. Asegúrese en este viaje de la vida de que Dios viaja en el centro de su experiencia de vida. Tenemos una familia nuclear, trátela de cuidarla a todo lo que pueda. Hablando de familia, esposo, esposa, papá, mamá, hijos, la familia ampliada, si tiene la familia ampliada cerca o puede tener la mejor de las relaciones con la familia ampliada, cuídela. Tenemos la familia de la fe, si usted está en contacto con una determinada congregación, una comunidad de fe, una iglesia, procure tener ahí la mejor de las relaciones con sus nuevos hermanos que son distintos. Hoy día en el mundo entero tenemos un mundo de
personas que se van a congregar en una comunidad de fe, que son diferentes a nosotros, tienen otro tipo de ideas, otro trasfondo cultural, etc. Relaciónese saludablemente con la familia de la fe. Finalmente, en cualquier ciudad, país que esté viviendo, hay una comunidad que le está rodeando donde tenemos que tratar de vivir de la manera más saludable posible. No viaje solo, viaje con compañeros de viaje que pueden estar acompañándole toda la vida. Practicar lo aprendido es importante. La Escritura dice, así hablen y así hagan, como una forma de conectar y de dar pasos prácticos de todo aquello que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Aprende nuevos conocimientos. De ahí la importancia, hoy mencionaba, del libro de los Proverbios. Una de las razones por las cuales fue escrito es para aprender sabiduría, aprender conocimiento, aprender sensatez. Muy bien, aprendemos nuevos conocimientos. Hay demasiadas fuentes de ayuda y de conocimiento en nuestro mundo. Aprendemos nuevas habilidades y podemos ponerlas en marcha, podemos practicarlas. Si estás luchando con temores, puedes pedir ayuda. Hay mucha gente en estos compañeros de viaje que pueden ayudar, y por cierto hay ayuda especializada que puede ayudar. Ya vamos a ver sobre este punto. Recuerden una cosa, tanto el riesgo como la comodidad tienden a convertirse en hábitos, pero cada vez que enfrentas se hace más posible que vuelvas a enfrentar. Si te quedas en la comodidad, se genera el hábito de donde te acostumbras a estar en la comodidad, y cuando viene la necesidad de debiera salir de acá, debiera arriesgarme, no, he aprendido comodidad y aquí me quedo. Si aprendes a enfrentar, aprendes a darte cuenta de que puedes seguir enfrentando, puedes adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos y las cosas salen mejor. Practicar lo aprendido. El último punto tiene que ver con un componente positivo del temor, muy positivo. Hemos hablado de componentes negativos del temor, del miedo, componentes positivos ahora del temor y el miedo. La Biblia nos habla mucho de este componente de temer a Dios. ¿Qué es eso de tener temor a Dios? El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hablando de la misma palabra temor, pero ya no es un temor que nos congela, nos paraliza o nos hace escapar, sino un temor que nos da vida. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Proverbios 19:23, el sabio Salomón expresa, el temor del Señor conduce a la vida. No da un sueño tranquilo y evita los problemas. Hermoso salmo. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de respeto, sujeción a Dios, tener una relación con un Dios que nos ama y que nos cuida. El temor a Dios produce humildad, reconocemos que somos pequeños, que somos frágiles, que nuestra vida es frágil. Una vez más mencionaba hoy al salmista esta expresión que dice, sepa yo cuán frágil soy. Somos frágiles como ser humano. Nuestro cuerpo es frágil, nuestras relaciones son frágiles, podemos tener situaciones amenazadoras que pueden impactar, enfermar. Nuestra vida es parte de la fragilidad humana que tenemos. También cuando tememos a Dios, aprendemos obediencia, aprendemos a serle agradables con todo nuestro ser, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, y evitamos conductas pecaminosas, malos hábitos que pueden dañar nuestra vida. Y por último, el temor a Dios promueve justamente amor a Dios, amor a los demás, un compromiso de amar, de ser empáticos, de conectarnos con los demás, de ayudar a los demás. Muy bien, estamos en algunas láminas finales. Estamos hablando de redirigir justamente nuestros miedos, nuestros temores. Esto es vivir en lo que llamamos una nueva normalidad. Déjeme explicarle un poquitito este gráfico. Hemos nacido, crecido y si no nos movemos, podemos seguir viviendo toda la vida y morir acá en la zona de comodidad, en esto que llamamos una vieja normalidad. Nos hemos acostumbrado a vivir en esa normalidad, es una de las razones por las cuales muchas veces no queremos movernos de ahí. Y entonces nos movemos a una zona de cambio, una zona de nueva normalidad, donde todos los cambios, crecimiento y transformación ocurren aquí. Esta es la zona de nueva normalidad y requiere intencionalidad moverse de nuestra vieja normalidad, de nuestra zona de comodidad, a esta zona de cambio y nueva normalidad. Uno elige. Los resultados van a ser diferentes. La idea es, si necesita ayuda para entender todo esto, busque esa ayuda. Puedes buscar ayuda en el consejo de un buen amigo, en un mentor, en un programa de apoyo en la comunidad de fe, consejo
pastoral, de ministro religioso, consejo profesional, según el tipo de problema y según hasta dónde ha escalado nuestros miedos, nuestros temores, podemos buscar entonces ayuda en alguno de estos recursos. Déjame decirle algunas metas razonables, algunas metas realistas al manejar nuestros miedos y nuestros temores para ponerlo en una perspectiva realista. Miedos y temores no van a desaparecer de nuestra vida, van a estar ahí. Podemos reducir el nivel cuando hay situaciones amenazadoras, situaciones de riesgo, podemos reaccionar con miedo y con temor. El tema es que necesitamos reducir. No espere que van a desaparecer. Nuestra respuesta a lo que nos produce es opcional y esa respuesta es controlable. Entonces, esta es una frase importante. Nuestra respuesta a lo que produce esos miedos, a esos elementos que desencadenan nuestros miedos, es opcional. Podemos elegir seguir con ese miedo, con ese temor, con ese pánico, con ese terror, o podemos aprender a reaccionar diferente. Podemos aprender a identificar cómo reaccionamos y justamente podemos cambiar nuestras reacciones porque podemos aprender a disminuir el poder que tienen sobre nosotros y encontrar maneras saludables para seguir adelante. ¿Se puede aprender? Sí, se puede aprender. ¿Son metas razonables? Definitivamente son metas razonables para enfrentar nuestros miedos y nuestros temores. Preguntita que harás hoy y cada día. Podemos tomar desde hoy mismo, luego de escuchar este tema, ciertas decisiones intencionales donde nos vamos a mover en ciertos hechos concretos. ¿Ok? Voy a superar ciertos miedos, ciertos temores. Tomamos un minuto hoy al comienzo para identificar qué son aquellos miedos, qué son aquellos temores, qué es aquello que nos mantiene detenidos en nuestro crecimiento. Escribir acerca de lo que puedes hacer hoy para un cambio. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy, tú y yo, para cambiar. Escribir aquellas cosas, graficar aquellas cosas, comprometerme en aquellas cosas que podemos hacer. Y por último, ser consistente y paciente en el proceso. Dar pasos cada día. Comenzamos con este versículo y terminamos con este versículo en Isaías 41:10, hablando de promesas de Dios para nuestras vidas como seres humanos frágiles. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué hermoso pasaje. La última lámina tiene que ver con que no dejes que tus temores elijan tu destino. Si tú permites que tus temores dirijan tu destino, van a dirigir tu destino y puedes terminar en un lugar donde tú no quieras o puedes terminar en un destino hermoso, el destino que Dios preparó para ti. No dejes que tus temores elijan tu destino. Muy bien, con esto estamos terminando la presentación de hoy. Hemos mencionado al comienzo que estamos ante circunstancias extraordinarias por este tema de la pandemia a nivel mundial. Normalmente este tipo de seminarios, este tipo de talleres los hacemos directamente desde la iglesia Willow Creek Casa de Luz, en el programa que tenemos todos los jueves a las 7 de la noche. Sin embargo, mientras las indicaciones del gobierno sean no tomar contactos sociales o minimizar los contactos, no reunirnos mucha gente en un determinado lugar, vamos a continuar con estas presentaciones. El próximo jueves les esperamos para una nueva presentación donde vamos a seguir hablando de todo aquello que son raíces de nuestra ansiedad y vamos a seguir hablando acerca de cómo seguir resolviendo el tema de la ansiedad. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de ansiedad, hoy hablamos de miedos y temores, pero vamos a seguir hablando ampliamente de este tema. Vamos a hablar también del estrés, qué es el estrés, cómo reaccionar de formas apropiadas. Así que Dios le bendiga, espero que esto haya sido de mucha utilidad y déjeme terminar con una palabra de oración en esta hora. Dios, te damos gracias que podemos escuchar sobre esperanza en medio de dolor, de pruebas, de sufrimientos, aún en este tiempo tan especial de esta pandemia que está golpeando, impactando, azotando al mundo entero. Señor, queremos aprender a redirigir, como hemos aprendido en esta hora, nuestros miedos, nuestros temores.
redirigirlos hacia conductas saludables y redirigirlos también a una fe, a una confianza en ti, que nos dé el resultado de una conducta de más sensatez, de más paz, de menos ansiedad y de más tranquilidad. Y oramos también, Señor, que tú con tu gracia, tu misericordia, tu poder, actúes en el mundo sufrido en que vivimos y particularmente como miles y millones de personas están orando a ti. Como nuestro Padre, nuestro Creador, están orando a ti que tú intervengas y detengas esta amenaza y nos des como seres humanos la madurez, la sabiduría de aprender a cuidarnos y aprender a cuidar el mundo que tú nos has dado para cuidar. Te damos gracias por el privilegio de aprender y te pedimos sabiduría, buenas decisiones, la capacidad de tomar decisiones intencionales para redirigir nuestros miedos, nuestros temores en una dirección correcta, la dirección que tú quieres con que dirijamos nuestros miedos y temores. Te damos gracias por el aprendizaje de esta hora y pedimos esto en el nombre de Jesús.